con el mayor orden posible. Amén, hermanos. Hay tres cosas de una iglesia que glorifican a Dios. Una de ellas, el orden. Otra de ellas, el crecimiento. Y otra de ellas es la excelencia. Es el rumbo de nuestra iglesia. Yo no quisiera que nuestra iglesia de aquí a 10 años fuera la misma iglesia que tenemos hoy. Quisiera que mejoráramos. Amén, hermanos. Y Dios nos ayude y Dios nos dé gracia y eso podamos verlo. San Juan, primera de Juan capítulo 4. Acérquese con la hermana. Ay, pastor, a mí una vez me dijeron que yo cantaba bonito, y me gustaría intentarlo. Inténtalo, hermano, véngase a cantar. Un día me dijeron que cantaba feo. Deje que la hermana Nancy la escuche o lo escuche y ya después vemos si canta feo o canta bonito, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, la excelencia del canto, de la música, ya la tiene Dios en el cielo, amén. Pero a Él le agrada que le cantemos, hermanos, porque queremos cantarle, porque queremos adorarle y que lo hagamos con devoción y con amor. Entonces es un privilegio muy grande que Dios nos concede como sus criaturas, como sus hijos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1 al 10 solamente, hermanos. Dice la palabra de Dios así, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Noten espíritu con E minúscula, ¿ok? No habla del Espíritu Santo de Dios. Dice los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, fíjense bien, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, normalmente, o sea, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hagamos una breve oración, que Dios bendiga su palabra. Amado Dios, buen Padre, gracias por permitirme estar delante de esta congregación y, Señor, me siento indigno, me siento muy pequeño, Padre, delante de tus ojos y delante de tu pueblo. Por favor, Señor, quita mi esencia, mi humanidad, Señor, mi debilidad humana, y pon tú las palabras en mi boca para que puedan ser de bendición, de edificación, Señor, para tu pueblo en esta mañana. Señor, ayúdame, te necesito, y Señor, también tu pueblo te necesita, porque van a escuchar tu palabra, y puede ser que algo que yo diga, Señor, fuera de orden, pueda impedir que ellos la reciban. Ayúdame, pueda ser de bendición esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Un amor que es real es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos. Un amor que es real. Si usted lee, hermano, todo el libro, hermanos, de Primera de Juan, usted se va a dar cuenta que el enfoque de Juan es que amemos, o mejor dicho, el enfoque de Dios es que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro semejante. Juan nos enseña, hermanos, que debemos manifestar el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que nosotros recibimos.
si no entendemos, hermanos, que para mostrar el fruto del amor, Dios tiene que obrar primero en nosotros, muy pronto nos vamos a ver frustrados en este asunto de amar. Podemos amar en nuestra humanidad o en nuestra carne, pero nuestro amor va a ser frustrado y tarde que temprano se va a cansar, se va a fatigar. Pero si amamos, hermanos, porque Dios está obrando en nosotros y la fuente de amor viene de parte de Dios y Dios está ministrándonos a nosotros, nuestro amor puede ser más duradero, más permanente, más limpio y más desinteresado. Amén, hermanos. El fruto de mostrar amor solamente se puede manifestar cuando hemos nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y nosotros hemos nacido del espíritu. Amén. Aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro único Salvador y le hemos pedido perdón por nuestros pecados con el deseo de un arrepentimiento a cambiar nuestro estilo de vida, hermanos, y ahora ya mora el Espíritu Santo en nosotros, ahora ya mora Cristo, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, entonces podemos manifestar el amor. En el versículo 7, hermanos, nos enseña esto, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y miren lo que dice también, hermanos, en el versículo 2 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Entonces el tema central de este pasaje es el amor entre hermanos, el amor entre unos y otros. ¿Amén, hermanos? Es la base para poder amarnos unos a otros, es que Dios mora en nosotros y que Dios, hermanos, también, el amor de Dios esté en nosotros. Le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿El amor de Dios está en su vida? ¿Usted siente el amor de Dios en su vida? Porque si usted no conoce el amor de Dios y no se ha identificado con el amor de Dios, entonces posiblemente el amor que usted conoce sea un amor irreal, un amor ficticio, un amor pasajero, un amor de odio, pero te amo a la misma vez. Amén. En tiempos de Juan, hermanos, también había mucha apostasía. En los tiempos de Juan había sectas, y ahorita vamos a hablar de una de ellas en particular, pero en los tiempos de Juan, hermanos, había hombres que enseñaban a los cristianos, y una influencia que había era que tú podías tener una relación de amor con Dios, aunque no tuvieras una relación de amor con tu prójimo, con tu hermano. Y recuerden, hermanos, que Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy. Ahora, el mandamiento no era nuevo, pero la exigencia divina para que ese mandamiento se pusiera en práctica, hermanos, que se manifestara a través de los seguidores de Jesús, era algo nuevo, era una novedad. Que os améis unos a otros. En el versículo 20, hermanos, acompáñenme ahí, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo? Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En pocas palabras, si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a poder amar a quien no vemos? Y queridos y amados hermanos, pareciera que no, pero aquí hay una gran enseñanza. Esto descarta la idea, y ojalá que los que nos ven en las transmisiones no vayan a malinterpretar esto, pero si esto les va a ser de ayuda también a ellos, es algo bueno. El pueblo de Dios necesita congregarse y convivir con los cristianos y amar a los cristianos. Eso de la iglesia virtual, eso de que mientras yo no vaya, aunque yo no vaya a la iglesia, mientras yo ore y yo lea mi Biblia, pero no tenga comunión con mis hermanos, este versículo, hermanos, derrota o derrumba ese argumento por completo. ¿Sí me explico, hermanos? No debemos andar por la vida creyendo de que Dios nos aprueba mientras nosotros le oremos a Él y leamos la Biblia con Él y queramos tener una comunión con Él, pero no queremos comunión con los hermanos, no queremos compromiso con la iglesia, no queremos
ese tiempo de comunión con el pueblo de Dios, tal vez porque alguien nos cayó mal. Y a lo mejor alguien está convencido de que él allá en su casa puede estar bien con Dios mientras ve una transmisión. Él necesita la comunión entre hermanos y manifestar el amor entre hermanos. Sí, amén. Y de esta manera puede llegar delante de Dios y decirle: Señor, te amo. No te veo, pero te amo. Pero a mis hermanos en Cristo, a la iglesia, al pueblo de Dios, a ellos los veo y también los amo. Amén. Juan escribe esta epístola también dándole un énfasis particular, hermanos, a un grupo, a una secta que había en sus tiempos, y ya después usted puede estudiar un poco más de este tema. Pero Juan escribe para confrontar a los sentirianos, unos tales seguidores de Cerinto. Y la razón por la cual él los menciona, hermanos, como falsos, como engañadores, hermanos, es porque este hombre, o mejor dicho, esta secta, hermanos, enseñaba que Cristo y Jesús eran dos personas diferentes. Que Cristo era el Hijo de Dios y que Jesús era un hombre común y corriente. Pero que Jesús, siendo un carpintero de oficio, siendo un hombre común y corriente, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, descendió del cielo y empoderó a Jesús para que él realizara el ministerio de salvación y de esta manera expiar los pecados del mundo, salvar al mundo. Pero que una vez que Cristo estaba en la cruz, que Jesús estaba en la cruz, Cristo le abandona, el poder de Cristo le abandona, y que por eso él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero obviamente, hermanos, esa creencia tomó mucho poder en los tiempos de Juan. Y por eso Juan está diciendo: hey, en el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que no vino un poder de lo alto que se apropió de un hombre común y corriente. ¿Sí están conmigo? No, Cristo vino en carne. Cristo vino en carne. Emmanuel, Dios mismo con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero eso estaba pasando en los tiempos de Juan. Y Juan, hermanos, tratando de explicar esto, tratando de ayudar a los cristianos con este asunto, nos enseña allí, acompáñenme por favor, en el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esa herejía engañaba a los cristianos, engañaba a los creyentes y les distorsionaba la fe. Pero aquí, hermanos, Juan, hermanos, está diciendo que este amor se mostró a nosotros, ese amor real, ese amor verdadero. Amén. El Hijo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios, hermanos, se hizo carne. Nació en un pesebre, nació de una virgen. Amén, hermanos. Amén. Nació en un pesebre, creció, dio su vida por los pecadores para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Esta es la prueba más grande de amor que el ser humano puede experimentar, que Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo. En el versículo 10 también nos enseña, hermanos, la palabra dice: en esto consiste el amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de un amor que es real. Amén, hermanos. No el amor que usted y yo conocemos como tal, sino el amor, hermanos, que es real. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, esa palabra propiciación, esta es la palabra que es digna de estudiar en esta mañana. Esa palabra propiciación no es una palabra muy común, pero propiciar significa apartar la ira de alguien, quitar el disgusto o el enfado de alguien. En pocas palabras, propiciar es muy simple, es quitar la ira. Pero la palabra propiciación es aquello que quita la ira, o el objeto, aquello que quita la ira. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis capítulo 23, versículo 20. No se pierda de ahí, hermano, porque vamos a regresar, pero acompáñenme por favor a Génesis capítulo 23. No, perdón, Génesis 32, disculpen, hermanos. Génesis 32, versículo 20. ¿Ya están ahí? Génesis 32, versículo 20 dice: y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, o sea, eso se dijo a sí mismo Jacob, apaciguaré su ira, la ira de su hermano Esaú. Sabía que estaba molesto porque le había robado la primogenitura y venía contra él posiblemente para matarle. Eso es lo que él creía. Dice apaciguaré su ira, dice, con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá, dice, le seré acepto. Y el contexto ya habla de su lucha con el ángel en Peniel. ¿Sí están conmigo? Pero hermanos, aquí podemos ver que Jacob en su débil humanidad, él creía que si mandaba presentes a su hermano Esaú, al ver los presentes, al ver los víveres, él iba a decir, ay, qué bueno mi hermano, ¿verdad? Ya no voy a estar enojado con él. Bueno, y que su ira se iba a apaciguar al recibir esos beneficios. Jacob estaba tratando de quitar la ira de su hermano, estaba tratando de propiciar, ¿sí están conmigo, hermanos? La ira. Cristo, hermanos, pongan atención a esto, Cristo, hermanos, es quien quita la ira de Dios hacia el pecador. Amén. Vuelvo a repetirlo, Cristo, hermanos, es quien quita la ira de Dios hacia el pecador. Amén. Hay gente, hermanos, que no quiere aceptar ese atributo de Dios, la ira de Dios. Pastor, ¿a poco sí existe la ira de Dios? Hermanos, la ira de Dios es tan real como lo es su amor y su misericordia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Habacuc capítulo 1 versículo 13. Si mientras yo lo encuentro usted no lo alcanza a encontrar, aunque creo que sí están apareciendo en la pantalla los versículos, ¿sí? Habacuc capítulo 1 versículo 13. A veces uno batalla para encontrar estos versículos que están casi a media Biblia. Pero miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Habacuc capítulo 1, en el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. En pocas palabras nos está enseñando, hermanos, Dios es tan limpio, hermanos, que no puede ver el mal. Dios es tan limpio, hermanos, que no puede ver el mal. Él aparta su ojo del mal. Y también, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 18. Ay, pastor, no nos iba a hablar del amor de Dios. Permítame tantito, para allá vamos. Es que estamos hablando sobre el tema un amor que es real. Pero tenemos que también estudiar, hermanos, la ira de Dios contra el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué, hermanos? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
La ira de Dios, hermanos, es un atributo real, hermanos, aunque hay personas, hermanos, que lo tratan de quitar. No es que Dios es amor, Dios también es ira. Algunos están en contra de la ira de Dios porque lo malentienden o creen, pongan atención a esto, o creen que Dios es como otros dioses, que para apaciguar su ira demandan sacrificios que ellos no quieren hacer o no están dispuestos a hacer. Es como Dios está enojado conmigo, pero para apaciguar su vida, para apaciguar su ira, algo tengo que hacer, algo me tiene que costar. Y por eso, hermanos, mucha gente hace rituales, incluso hasta mandas. Hace mucho, hermanos, y esto ojalá que no me lo tomen como una ofensa, Dios lo sabe que no lo hago con ese fin, pero hace mucho yo estoy hablando con una mujer que era creyente, pero antes era muy católica, muy católica. Y yo le pregunté, hermana, ¿por qué los rezos? ¿Por qué se repite tanto lo mismo? Se hace de una forma tan repetitiva, y no sé si lo dije bien, repetitiva. ¿Sí? Y ella me dijo, lo que pasa es de que es como una penitencia que hacemos de alguna manera para que Dios vea lo relevante o lo importante que es que nos escuche, y estamos dispuestos a hacer una penitencia de repetirlo muchas veces para que Él vea nuestro interés. Y el hombre común piensa que tiene que hacer sacrificios o que tiene que hacer algo, humanamente hablando, para apaciguar la ira de Dios. ¿Sí están conmigo? Amén. Ahora, hermanos, si Dios no responde con ira, hermanos, hacia el pecado, si Dios dice, pasa por alto el pecado, pasa por alto las ofensas de Dios, entonces Él no sería Dios. Y tampoco sería un Dios santo. Entonces Él responde con ira hacia el pecado, hermanos. Él reacciona con ira hacia el pecado. Es un atributo de Él. Ahora, yo sé que ahorita algunos de ustedes se están quedando como, ¿cómo es posible eso? Ahorita van a ver por qué es importante resaltar eso, hermanos. Un siervo dijo una vez acerca del mundo que conocemos como tal, hermanos, que es un milagro que el mundo exista como lo conocemos. No es una... Si el mundo piensa y dice que Dios es iracundo y que Dios se enoja y se enfada con el mundo, si realmente Dios fuera así como el mundo a veces tiene el concepto de Dios, el mundo no existiera como tal. Desde hace mucho fuéramos erradicados, hermanos. Tanto pecado, tanta maldad, tanta inmoralidad, tanto homosexualismo, tantos niños muertos, tantas guerras. Hoy en día hay guerras hasta para que haya paz. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, hermanos, Él ha reservado su ira. Pero eso no quiere decir que no va a juzgar al pecador. La palabra de Dios dice, hermanos, ahí en Salmo 7:17 dice, Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Y llegará un día, hermanos, en el que Dios va a demandarle a este mundo su pecado, su maldad y las tinieblas en las que desea vivir. Dios un día lo va a hacer, hermanos. Por su gracia, por su amor, por su pura misericordia, hasta el día de hoy, Él ha retenido su ira. Pero sí va a manifestar su ira. Lo más hermoso de esto, queridos y amados hermanos, es que miren lo que dice Eclesiastés. Acompáñenme a Eclesiastés. Y ahorita vamos a regresar a Primera de Juan, no se me pierdan. Eclesiastés capítulo 2, hermanos. No, es 11:9, hermanos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de los ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
sabe que vas a ser juzgado. Dios podría haber dejado a la humanidad en esta condición. Vivan su vida desenfrenados en el pecado. Hagan lo que bien les plazca. No pongan orden en sus vidas, no busquen a Dios. Sigan todos sus deleites de la carne. Al final de cuentas, el día de mañana van a morir y van a recibir la ira como consecuencia por sus pecados. Y Dios pudo haberlo dejado así. Pero estamos hablando de un amor que es real. Amén. Podría, hermanos, habernos juzgado a todos de esa manera. Y créemelo, querido y amado hermano, de que si Dios lo hubiera decidido así, Él tampoco hubiera sido injusto al haber decidido dejar las cosas así. Denle vida suelta. Vivan su vida. Tomen placer su corazón, pero sepan que van a ser juzgados. En caso de otros dioses falsos, son los hombres los que hacen la propiciación. Algunos hacen ofrendas, se azotan su cuerpo, incluso algunos hasta hacen sacrificios humanos para apaciguar la ira de su Dios. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. En el caso del Dios de la Biblia, hermanos, en el caso del Dios en el que usted y yo creemos, Dios es propicio. Dios mismo, hermanos, nos dio la propiciación de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Cristo absorbió la ira de Dios al morir en una cruz por todos los pecadores. Su ira es grande, su justicia demanda castigo, su amor, hermanos, provee la propiciación para nuestros pecados. ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos entender el amor, hermanos, y el concepto de amar si no entendemos el propósito de la propiciación de Cristo por nuestros pecados? Es decir, hermanos, Dios nos vio, Dios conoció nuestro corazón antes de que nosotros lo conociéramos a Él. Él ya nos conocía a nosotros. Él sabía que nuestra mente estaba centrada en el mal, en los deleites, en los placeres, porque no había vida de Dios en nosotros. Él nos conocía tal cual somos, a usted y a mí. Pero aún así, hermanos, decidió amarnos. Aunque el hombre, siendo un pecador, merecedor de la ira de Dios, y Dios siendo justo, simplemente mira al hombre y dice, el hombre no va a querer ser justo. El hombre no va a querer ser recto delante de mí. Pero luego, estudiando lo más profundo del corazón del hombre, dijo, el hombre tampoco va a poder. No va a poder. Es tan pecador, tan necio, tan arrogante, tan soberbio. Yo mismo tengo que intervenir. Mandaré a mi hijo unigénito. Y de ahí, hermanos, el tremendo pasaje que algunos lo describen como el corazón de Dios en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera no se puede explicar, no se puede describir. Es el amor de Dios. Es el amor, queridos y amados hermanos, que verdaderamente es real. Ay, pastor, el amor que yo siento por mi hijo no es real. El amor que mi esposo siente hacia mí no es real. Estamos hablando del verdadero amor, queridos hermanos. Mira, nosotros somos tan ingenuos, y con mucho respeto lo digo, somos tan ingenuos, hermanos, que creemos que si nos está yendo bien, Dios nos está amando, y que si nos está yendo mal, Dios ya no nos está amando. Dios nos ama aunque no nos esté yendo bien. Si no me quieren creer, pregúntenle al apóstol Pablo. Amén. Él predicaba del amor, él hablaba del amor, pero ¿cómo lo vio difícil ese hombre? Es que
yo no comprendo el amor de Dios. Déjeme le digo una cosa, querido y amado hermano. A veces yo tampoco. A veces yo tampoco. Así es, amén. Yo me pongo en el lugar de Dios y a lo mejor yo no perdonaría a un Omar Ávila por la vida que él llevaba. Me pongo en el lugar de Dios y digo, a lo mejor yo no perdonaría a un apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de los creyentes. Los entregaba para ser encarcelados, torturados y muchos de ellos muertos. Consintió la muerte de Esteban. No necesitamos comprender el amor de Dios en esta mañana. Eso no es algo que yo trato de convencerle a usted, porque la Biblia dice porque de tal manera, no hay una descripción, no es como un hijo o un padre. Dios dio a su hijo en propiciación. Es decir, queridos y amados hermanos, Dios está de alguna manera airado contra el impío. Sabe que el impío va a ser juzgado, va a ser condenado. Sabe que al impío le va a ir mal. Pero también sabe, queridos y amados hermanos, que el impío no tiene la capacidad de autojustificarse a sí mismo delante de Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo unigénito para propiciación de nuestros pecados, apartar su ira y reconciliar al pecador con Dios, hermanos. Amén. Y ese es el amor que es real, es el amor que yo quiero y deseo con todo mi corazón que usted y yo sintamos en esta mañana, porque si no lo sentimos y no nos apropiamos de él, va a ser muy difícil que podamos amar. Así es. Amén. Esa es la base, es la raíz del amor. Amén. El hecho de que no conozcan el amor de Dios no significa o no justifica el hecho de que lo rechaces. Así es. Porque su mismo amor proveyó un medio, Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que en el día del juicio usted y yo no fuéramos castigados por su ira. Amén. Para que ese día Dios nos mirara con ojos de gracia. Amén. ¿Tú creíste en mi Hijo Jesucristo como tu Salvador? Amén. Sí creí en Él, sí puse mi fe en Él. Y entre el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Amén. Pero si lo rechazas, al final de cuentas, esa es una decisión que tú tienes que tomar, recibirlo o rechazarlo. Acompáñenme por favor nuevamente, hermanos, a estudiar allí en Primera de Juan, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios allí. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es la esencia de amor. No lo dejó a la merced de nadie, hermanos, apaciguar su ira. Él mismo la apaciguó, sacrificando a su propio Hijo, hermanos, en propiciación por nuestros pecados. Él mismo proveyó el medio que apaciguaría su ira para salvarnos a ti y a mí, para que tú y yo pudiéramos estar delante del trono de su gracia y para que tú y yo pudiéramos alcanzar el regalo de la vida eterna. Pero noten esta frase, el versículo 9 dice: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decir esto en particular? Yo creo que si lo agarramos de una forma superficial, podríamos decir, tengo que vivir para Dios. Pero eso no es lo que está enseñándonos la Biblia. Lo que Juan está diciendo es: no había vida de Dios en nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la Escritura. Hermanos, ahora tenemos vida espiritual. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5, y con eso terminamos, hermanos. Romanos 5:5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora sí dice, hermanos, con letras mayúsculas, porque se refiere al divino ser que mora en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue vendido. No dice eso. Que nos fue dado. Un regalo. El Espíritu Santo mora en usted. Quiere decir que Dios vive en usted. ¿Sí están conmigo, hermanos? Dios mismo vive en usted. Y su vida ahora cobra sentido, porque antes su vida no cobraba sentido, porque usted no tenía una vida espiritual en usted. Usted estaba muerto en sus pecados y en delitos, pero ahora entró a morar en usted el Espíritu Santo, y ahora Cristo, Dios, vive en usted y en mí en esta mañana, queridos y amados hermanos. Y esa es la mayor muestra de un amor que es real. Que Cristo mora en nosotros. Si lo recibes hoy, estás vivo para Él. Y entonces tu relación con Dios tendrá sentido. Muchos por eso luchan con esto, porque no han entendido de que Dios no los trae a la iglesia para pedirles algo. Dios los trae a la iglesia para darles algo. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder corresponderle a Dios y amar a Dios como Él es digno de ser amado. Vivo no significa que yo vivo para Él. Vivo para Él no significa que yo vivo para Él, sino significa que yo estoy vivo para Él. ¿Ven el concepto de la diferencia? Yo vivo para Dios y por eso canto. Yo vivo para Dios y por eso ofrendo. Yo vivo para Dios y por eso gano almas. No. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y yo soy un ser viviente que capta la atención de Dios, no como un ser creado, sino como su propio Hijo. Y eso es gracias a la propiciación de nuestros pecados. No nos ve como simples criaturas, nos ve como sus hijos, nos ama como sus hijos, nos provee como sus hijos. Y ese es el amor de Dios que es real. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie viendo, nadie mirando. Amado Dios y buen Padre, estamos delante de tu presencia, algunos luchando, algunos a veces en nuestra humanidad resistiendo el amor. Pensamos que tu amor demanda muchas cosas, pero no demanda nada. Pensamos que el hecho de que nos ames nos va a costar. No nos cuesta nada. Pensamos que es muy difícil conquistar ese amor. Ay, Señor, somos tan necios. Si supiéramos que tú ya te encargaste de todo, que tú ya hiciste todo en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Gracias por amarnos así. No merecíamos ser amados, ni perdonados, ni aceptados por ti. Pero en tu divino amor decidiste proveer a Jesucristo para apaciguar tu vida. Y Él dio su vida por nosotros y lo hizo con amor. ¿Cómo no corresponder? ¿Cómo no humillar nuestro corazón? Nuestros sentidos hacia ti, Señor. Ayúdanos a amarte. Porque tú nos has amado primero. En este mes estaremos hablando de esto, Señor, pero yo sé, Señor, que aún todo lo que veamos en este mes nos vamos a quedar muy cortos al gran amor real que tienes por nosotros. Bendice la invitación que viene a continuación en el nombre de Cristo.